Hola, sean bienvenidos nuevamente a su canal Cortex. El día de hoy vamos a trabajar resolviendo un problema del movimiento parabólico que corresponde a cinemática. El problema dice de la siguiente forma. Desde el descansillo de una escalera se lanza una bola con velocidad de 3 metros sobre segundo. Si el alto y ancho de cada escalón es de 0,7 metros cada uno, ¿en qué escalón caerá por primera vez la bola? Considerar la gravedad 10 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, para resolver el problema, lo primero que debemos hacer es darle una lectura comprensiva al problema, ¿sí? Si no lo entendemos, tenemos que hacerlo una y otra vez hasta que logremos comprender el problema. Más aún, si tiene una imagen como en este caso, también es necesario analizar la imagen en conjunto con el texto que relata el problema. Entonces analizamos la imagen y para ello me voy a acercar un poco, ¿sí? Para definir con claridad la altura de cada escalón. Si ustedes ponen atención, la altura es 0,7 metros. Y la anchura de cada escalón también es 0,7 metros, ¿sí? 0,7 metros. Entonces, esta imagen, aparte de darnos este dato, nos está diciendo algo, ¿sí? Nos está diciendo que la proporción de la altura y la distancia es la misma. Si nosotros medimos 4 escalones, por ejemplo, voy a anotar esto. 1, 2, 3 y 4 escalones. Fíjense, la altura de 4 escalones va a coincidir con la anchura de 4 escalones. Fíjense aquí, voy a poner 1, voy a poner 2, voy a poner 3 y aquí voy a poner 4. ¿Sí? La distancia del ancho y la altura llegan a ser la misma. Bien, entonces como ya hemos hecho ese análisis, entonces nuestro objetivo va a ser el siguiente. Si encontramos la altura, la misma referencia va a ser para la distancia, porque ambos pertenecen a una misma magnitud fundamental que es longitud, ¿no es cierto? Entonces esto nos va a servir de mucho más adelante, ¿sí? Entonces esto lo voy a poner en un pequeño costado como un cálculo auxiliar, ¿sí? Entonces lo voy a escribir de esta manera aquí. Hemos indicado que la altura va a ser igual a la distancia. Bien, entonces ahora, como es característico de un movimiento parabólico, lo vamos a analizar en dos sentidos. El primero lo vamos a analizar en el movimiento horizontal y luego vamos a hacer ese mismo análisis pero en el movimiento vertical, porque deben recordar que el movimiento parabólico es un movimiento compuesto, ¿sí? Que viene de estos dos tipos de movimiento. El movimiento horizontal, caracterizado por el movimiento rectilíneo uniforme, y el movimiento vertical o movimiento de caída libre, ¿sí? Entonces, como estamos hablando de dos movimientos, vamos a analizar independientemente estos dos movimientos. Entonces voy a anotar los datos para cada tipo de movimiento. Por ejemplo, para el movimiento horizontal, cuando la bola salga disparada, ¿sí? Solamente si nos fijamos, nos están dando una velocidad de 3 metros sobre segundo, pero en el movimiento horizontal. Entonces yo voy a poner ahí que la velocidad es igual a 3 metros sobre segundo. En el movimiento horizontal, que es el movimiento rectilíneo uniforme, necesito la distancia y necesito el tiempo. Pero este problema carece de esos datos, por tanto van a ser las incógnitas. Bien, ahora vamos a analizar el movimiento vertical con la cual la esfera
se va a mover, ¿sí? En ese sentido, primero vamos a fijarnos en el enunciado y vamos a poner atención en esta parte que nos dice que la gravedad es la única fuerza que va a dirigir a la esfera hacia abajo, ¿sí? Y su valor es 10 metros sobre segundo al cuadrado. Al margen de esta gravedad, no hay otra fuerza, no hay otra cosa que obligue a la esfera a dirigirse hacia abajo. Por tanto, la velocidad inicial en ese punto va a ser 0 metros sobre segundo. También es necesario que nosotros nos fijemos en algunos elementos que tiene las fórmulas del movimiento vertical para ver si en algún momento nos pueden llegar a servir. Por ejemplo, podemos utilizar la fórmula de la altura, ¿sí? Obviamente que la altura es una incógnita para nosotros, pero aquí nos están dando algunos datos que posiblemente más adelante puedan servirnos, ¿sí? Por eso anotamos la altura. Ahora, si revisamos los datos que tenemos en el movimiento horizontal y los que tenemos en el movimiento vertical, vamos a poder ver con claridad de que en ambos casos nos hacen falta datos, ¿sí? Y en este preciso momento es donde tenemos que utilizar nuestra astucia física, ¿sí? En tal sentido, vamos a hacer lo siguiente. Para mí, esto que es incógnita, lo voy a borrar y voy a aplicar aquí la fórmula de la altura. Y recordamos un poco del movimiento vertical y decimos que la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más menos, más cuando el cuerpo se dirige hacia abajo y menos cuando se dirige hacia arriba. Entonces, como está dirigiéndose hacia abajo, vamos a poner el signo más. 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ahora, como tenemos este dato de la velocidad inicial que es 0, todo número o cualquier cosa multiplicado por 0 va a ser siempre 0. Por tanto, esto vamos a anularlo y esta fórmula se va a ver reducida de la siguiente manera. 1/2 gravedad por tiempo al cuadrado. Ahora, si reemplazamos el valor de la gravedad en esta fórmula, tendremos lo siguiente. Altura es igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado dividido entre 2 por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Ahora tenemos que hacer la operación necesaria. En este caso va a ser 10 dividido entre 2, 5 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado. Y para nosotros esta va a ser la fórmula número 1. De igual manera, en el movimiento horizontal voy a hacer lo siguiente. La única fórmula válida para el movimiento rectilíneo uniforme es la velocidad distancia sobre el tiempo, de donde voy a despejar la distancia, y la distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Haciendo un reemplazo de valores, tenemos que la velocidad es igual a 3 metros sobre segundo. Eso es lo que voy a reemplazar aquí, 3 metros sobre segundo por el tiempo. Como no tengo el tiempo, voy a hacer que se llame ecuación número 2. Ahora, aquí viene lo interesante. ¿Recuerdan ustedes? Sí, voy a marcar esto con otro color para llamar su atención, que habíamos analizado del gráfico esto, ¿no es cierto? Que la altura era igual a la distancia. Por tanto, voy a anotar el análisis hecho anteriormente. La altura era igual a la distancia. Pero sabemos que la altura es igual a 5 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo al cuadrado. Entonces, esta es una igualdad, ¿sí? Yo puedo utilizar esto como puedo utilizar este otro, según mi conveniencia. Entonces, a mí no me conviene anotar esto. No me conviene anotar eso, sino ahora me conviene utilizar este dato. Eso es lo que voy a hacer enseguida.
Y en vez de poner altura, yo voy a poner ese dato que tengo. Voy a decir 5 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo al cuadrado. Es igual, y hago el mismo análisis que hemos hecho, pero esta vez con la ecuación número 2. O sea, me refiero a esta. Cuando digo d, ya no voy a decir d de distancia, sino voy a decir 3 metros sobre segundo, porque la distancia es igual a 3 metros sobre segundo por tiempo. Entonces, yo puedo utilizar este dato o este dato de manera indistinta porque son iguales. Entonces, lo que me conviene es anotar esto. Y eso es lo que voy a hacer ahora. En vez de poner distancia, ahora voy a poner 3 metros sobre segundo por tiempo. De tal manera que ahora ya tengo una ecuación con una sola incógnita. Ahora lo único que queda es despejar tiempo. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Despejamos tiempo. La operación que vamos a realizar para despejar el tiempo es la siguiente, ¿sí? Anoto el tiempo del primer miembro aquí. Este tiempo, como está multiplicando con este dato, lo voy a llevar al otro lado a dividir. Con su inversa va a pasar. Entonces va a ser esto así. Este 3 metros sobre segundo se queda tal y como está. Ahora, a este dato, como está multiplicando, lo voy a pasar al otro miembro con su inversa, a dividir. Entonces va a ser 5 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ya tenemos algo más claro. Ahora vamos a eliminar unidades. Tiempo se va a ir con tiempo, metro se va a ir con metro, segundo se va a ir con un segundo. Entonces, el resultado que nosotros vamos a tener a continuación es el siguiente. Tiempo es igual a 3/5 de segundo. Lo voy a poner en corchete para decir que es unidad de medida del tiempo. A esta fórmula le voy a llamar fórmula número 3. Bien, ahora vamos a hacer un poco de espacio. Ahora lo único que nos queda es reemplazar la fórmula que hemos encontrado, o sea la 3, en cualquiera de las dos fórmulas. Puede ser en la fórmula de distancia, que es la fórmula 2, o en la fórmula de altura, que es la fórmula número 1. Nosotros la vamos a reemplazar en la fórmula número 2. Por eso digo, reemplazamos 3 en 2. Y escribo la fórmula de distancia, 3 metros sobre segundo por el tiempo. De tal forma que ahora distancia es igual a 3 metros sobre segundo por, en vez de tiempo, ahora voy a poner esto que acabo de hallar, 3/5 de segundo. Ahora hago una operación simple, ¿sí? Que es multiplicar. Me voy a dar un poco de espacio. Ahora hacemos las operaciones que corresponden. 3 por 3, 9, 1 por 5, 5. Segundo con segundo se va y me queda metros. Puedo hacer esta división para tener más claro en metros cuánto significa. Entonces digo distancia es igual a 9 dividido entre 5 y nos sale 1,8 metros. Y este dato que acabo de encontrar también nos sirve para la altura, porque hace un momento dijimos que la distancia era igual que la altura. Entonces, si son iguales, entonces la altura también es 1,8 metros.
Para finalizar, vamos a hacer esta pequeña operación. 1,8 metros, y lo voy a dividir por el ancho que tiene cada escalón de manera horizontal, y era 0,7 metros. Metro con metro se va y hago la división. El resultado que voy a obtener es 2,57. Ahora, del resultado que acabamos de obtener podemos concluir lo siguiente. Decimos que la respuesta es que la bola ha impactado por primera vez en el tercer escalón, porque aquí nos indica que el escalón número 2 ha sido rebasado, ¿sí? Si podemos ver la imagen, podemos llegar al mismo resultado. Fíjense, aquí tenemos el primer escalón, el segundo escalón que ha sido rebasado, por tanto la bola, como habíamos mencionado, va a caer en el escalón número 3. Y de esta manera es que resolvimos el ejercicio planteado. Espero que haya sido de su agrado, que espero que hayan comprendido, y conmigo será hasta otra oportunidad.